Sí, muchas gracias. Sí, la grabación es algo importante, ¿no? Entonces, les reitero de que esta estructura de árbol de problemas no siempre es el mismo para todos los problemas. O sea, la estructura puede ser diferente, ¿no? Para cada uno y además va a ser diferente. Este simplemente es un ensayo, un ejemplo que nos permite ubicarnos bien en la determinación, sobre todo, del árbol de problemas. Fíjense, desde el punto de vista conceptual, cuando se estudia la metodología de la investigación científica, se indica también, ¿no?, que lo que primero que debe determinarse es el problema, ¿verdad? Es el problema. Pero realmente es bien complejo determinar el problema que se quiere resolver, que se va a plantear para guiar la investigación. Entonces, yo quiero que ustedes hagan un poco de memoria con lo que pasó en sus momentos cuando ustedes cursaban la asignatura de metodología de la investigación, lo difícil que era poder determinar el problema que se iba a utilizar en la investigación y a partir de ese problema determinar si los objetivos, etcétera. No es tan fácil. Pero si utilizamos la técnica que acabamos de ver, ¿sí?, esa técnica de la lluvia de ideas, entonces es una guía, una guía técnica, científica, para poder determinar evidentemente el problema central de lo que se quiere hacer. Y ese problema central tiene que ser además delimitado, ¿cierto? Tiene que ser delimitado por elementos de tipo técnico, financiero, humano, etcétera, etcétera, ¿no? No podemos apuntar demasiado lejos, tenemos que ver la realidad de las cosas, ¿no? Para no querer apuntar demasiado lejos y después nunca se lleve adelante el proyecto. Muy bien. Pero juntamente con el árbol de problemas, se debe construir un árbol de objetivos y la estructura del árbol de objetivos tiene que ser similar al árbol de problemas. Es decir, para cada problema planteado tiene que haber un objetivo, un subobjetivo que tiene o un objetivo específico que debe trazarse, que debe expresarse, ¿cierto? El objetivo que se va a obtener, ¿sí?, de estos objetivos justamente en respuesta al árbol de problemas. Eso es, ¿no? Entonces, fíjense, dice, para el enfoque del marco lógico, los objetivos de desarrollo se construyen sobre la base de la solución de problemas concretos que afectan a personas concretas y cuya definición y relación se han establecido en el paso anterior, es decir, en el árbol de problemas, ¿no? De esta forma, se trata de construir un árbol de objetivos que en principio es una copia en positivo del árbol de problemas, o sea, tiene que ser algo igual. Pero según vayamos analizando, entonces pueden surgir algunas variaciones, ¿cierto? Para ver esa relación causal que en algunas circunstancias pueden pasar a ser una relación de tipo instrumental también. Donde las tarjetas inferiores son los medios para alcanzar los superiores y que con respecto a aquellas son los fines que se quieren alcanzar. Entonces, si este es el árbol de problemas, entonces los efectos al fin objetivo de desarrollo, los objetivos mayores. El problema central se relaciona con el propósito u objetivo general del proyecto. Y los objetivos específicos son las causas, son el resultado, ¿sí? Causa-efecto, ¿no? Entonces, acá en los objetivos es una respuesta. Algunas veces es una calca, dicen, ¿no? Pero según se necesite, entonces pueden hacerse algunas modificaciones, ¿no? Para construir el árbol de objetivos deben seguir procedimentalmente los siguientes pasos. Es importante que todo este material se los voy a enviar, por supuesto, pero así dice, ¿no? Estamos en el proceso de brainstorming, nos hemos reunido en el curso. Es un poco difícil querer hacer, se podría hacer, ¿no? Para que escriban una tarjetita, etcétera, etcétera. Con seguridad que muchos de ustedes han estado en aplicación de este método de la tormenta de ideas. Pero básicamente consiste en lo siguiente.
Dice, convertir las tarjetas de problemas en tarjetas de objetivos. A todo problema tiene que haber un objetivo, es decir, un propósito, una solución. ¿Cómo pretendemos resolver esos problemas? Teniendo un cuidado en la redacción para que exista una mínima coherencia. No se trata de establecer un enunciado inverso, sino expresarlo en términos que resulten ser razonables. Eso es de lógica, ¿verdad? Las tarjetas que se consideran que no son modificables pasan sin cambios, es decir, como problemas al nuevo árbol. Esos son los subproblemas, ¿no? Las causas. Se incluyen nuevas tarjetas que representan medios adicionales que se consideran importantes al momento de garantizar la consecución de tarjetas superiores. Es decir, las causa-efecto, la solución como objetivo, la suma de los objetivos van cumpliendo objetivos mayores, ¿no? Se comprueba la relación medios-fines. En este caso, la pregunta clave es ¿cómo? Y se supone que las respuestas serán en cada caso las tarjetas situadas en los niveles inferiores. ¿Cómo se va a dar solución al problema planteado? Entonces, utilizando maquinaria, cambiando maquinaria, trayendo nuevas semillas, etcétera, ¿no? Entonces es el cómo, Por eso es, el objetivo responde a la palabra cómo. Si se dibuja el árbol que será inverso al positivo, al de problemas, con algunas tarjetas no modificadas y algunas tarjetas nuevas en los niveles inferiores y en el que se relaciona el causal, se convierte en una relación de carácter instrumental, ¿no? Bien, seguimos. Aquí es el árbol de objetivos, un ejemplo. Voy a desaparecer un momentito. Voy a agrandar este cuadrito. Ahí está, árbol de objetivos. Este es un ejemplo, ¿no? El objetivo principal dice, los docentes de las carreras de educación intercultural bilingüe de la Universidad San Ignacio de Loyola utilizan e interactúan con herramientas tecnológicas y en el aula virtual en las sesiones de aprendizaje. Este es el objetivo principal y estos son los objetivos que van a responder a los problemas, que son las causas para este problema mayor. Entonces, dice, participación activa de docentes en los cursos de capacitación interna, relacionándose con el uso de TICs adaptadas para la educación brindada por la universidad. Luego, debe ser un docente orientador y motivador en el uso de las TICs en desarrollo de clases. Es decir, fíjense, estos problemas sí alimentan, estos objetivos alimentan a la solución de este problema principal. Por eso que el objetivo principal se expresa en los proyectos como objetivo principal y estos de aquí abajo como objetivos específicos. Ahora, para cumplir estos objetivos específicos tengo que tener subobjetivos, ¿sí? Para responder a las causas que se muestran en el árbol de problemas, pero ahora planteados como objetivos. Dice, ¿cómo va a poder haber participación activa de docentes en los cursos de capacitación? ¿Cómo? ¿Sí? Mediante actitud positiva para el uso de las TICs por parte de los docentes y uso de las TICs en laboratorios, sesiones de clase, herramientas, aprendizaje durante las capacitaciones. Una vez que se resuelvan estas dos causas, entonces se va a plantear este objetivo, que es específico, y la suma de estos objetivos específicos resuelven el problema principal. El objetivo principal, sí, no está determinando cantidades. Estos específicos son los que determinan cantidades o calidades. ¿Sí? Bien. Estoy repitiendo prácticamente lo que sería hecho en metodología de la investigación, pero este es el método SOP y es mucho más fácil de emplear. Hay alguien que está con el micrófono abierto. Bueno. Seguimos. En el árbol de objetivos que acabamos de ver, que corresponde al planteamiento de solución a la estructura del árbol de problemas, se observa el cumplimiento del autorizado. Inicialmente se ha establecido un árbol similar, porque así se consideró la mejor manera de presentarlo por la comprensión de los involucrados en el proyecto y procedimentalmente mejor utilizarlo en la estructuración del proyecto. Los objetivos de los cuadros superiores no son precisamente los que se resolverán con el proyecto, se refiere a esto. Esto de aquí arriba.
es constituida la macroestructura. Por ejemplo, veamos acá, reducción del índice de deserción estudiantil. Con el proyecto no podemos resolver ese problema, pero estamos contribuyendo de alguna manera a resolver este tipo de problemas. Aunque en este caso, fíjense, esto debería ser un poco más arriba y estos deberían contribuir. Aquí se ha hecho al revés. Bueno, considerando que todos están contribuyendo a la consecución del objetivo principal. Una forma muy interesante de hacer, pero bueno, en fin, no hay mayor problema. Esos de arriba se llaman objetivos que corresponden al nivel de la macroestructura. Aquí está. El objetivo general del proyecto se encuentra en la parte central de la estructura, a la que alimentan objetivos específicos que deben plantearse en el proyecto. En realidad, el cumplimiento de estos últimos objetivos, me refiero a los objetivos específicos, determinan el cumplimiento del objetivo general. Y así tiene que ser, ¿no? Así debe ser. Y aquí les muestro, ¿sí?, cómo se ha planteado la estructura del árbol de objetivos. Muy parecido al árbol de problemas. Para resolver ese problema que habíamos planteado, de que no tienen control con los precios de la carne de cerdo, entonces dice, ¿cuál sería el objetivo? Instalar una fábrica de salchichas y embutidos para generar valor agregado a los excedentes de la carne de cerdo producida por los asociados cabañeros y otros. Este es el objetivo, instalar una fábrica de salchichas. Y lo que vamos a hacer nosotros con el proyecto es diseñar una fábrica de producción de salchichas y embutidos para resolver este problema. Cuando se instale esa fábrica de salchichas, se van a resolver problemas de la macroestructura, o vamos a contribuir a mejorar, sí, o resolver los problemas de la macroestructura. Al crear excedentes económicos con la actividad industrial de la planta de salchichas y embutidos, pagando precios justos a los productores y generando utilidades que retornan como dividendos para agrandar su actividad y mejorar las condiciones socioeconómicas en general. Vamos a contribuir, ¿sí?, al incremento de mayores ingresos. Pero no estamos haciendo el proyecto, ¿sí?, exclusivamente para esto, sino para instalar una fábrica de salchichas para resolver el problema que se tiene con el indiscriminado manejo de precios por parte de los matarifes. Luego dice volver a posicionar a Monteagudo con la imagen de la región productora de carne de cerdo. Se había acabado, dice, el conocimiento de cómo manejar, de cómo hacer embutidos, ¿no? Y establecida, dice, la imagen de calidad en la producción y comercialización de canales y productos procesados de Monteagudo, se incrementa la demanda de estos productos, beneficiando a la comunidad productora del municipio en general. Y aquí están los otros objetivos. Estos son de la macroestructura. Contribuimos, pero no resolvemos. Pero estos son los objetivos específicos cuyo cumplimiento va a permitir, sí, instalar la planta de fábrica de salchichas. ¿Cuáles van a ser? Primero, vamos a capacitar a los obreros de la operación de equipos y procesos de producción de embutidos y salchichas. Vamos a adquirir un pool de camiones refrigerados para comercializar los productos de la fábrica. Establecer un sistema de información de mercado con los distribuidores de producto y abastecerlos en just in time, justo a tiempo, ¿no? Y generar, dice, un mercado de la planta industrial para los excedentes de canales de los asociados y otros. Entonces, cada uno de estos cuadritos es la respuesta, sí, al problema. Y estos son los objetivos. Entonces, de esta manera se van generando estos dos grandes actividades que se realizan con la técnica SOP. En realidad, hasta ahora habíamos aprendido 3 técnicas. Podemos recordar, sí, con el mayor gusto. Primero, hemos visto cómo se puede analizar a los involucrados en el proyecto, y para ello hemos utilizado, sí, la matriz de involucrados del proyecto, donde están sus intereses, objetivos, demandas, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego hemos aprendido a estructurar el árbol de problemas y como respuesta el árbol de objetivos. Esto es lo principal. Y además, como técnica, sí, es muy interesante la utilización para poder definir problema y objetivo en los proyectos de investigación, ¿no? Y mucho más en los proyectos de técnicos económicos, donde debe participar necesariamente, militantemente, ¿sí?, los beneficiarios
del proyecto. Ahora vamos a ver el análisis de alternativas. Alguien está con el micrófono abierto, encendido, ese es el problema. Aquí está. Lo pillaremos. Parece que han dejado de transmitir, ¿no? Bien. Bien. Un momentito voy a dejar. Voy a... Oh. No. Voy a compartir la pantalla. Muy bien, ahí están análisis alternativas. Dice, cierra el momento de identificación y da paso al diseño o formulación del proyecto. La función básica del análisis de las alternativas, también denominado discusión de estrategias, era que compara las diferentes opciones que pueden identificarse en el árbol de objetivos, rechazando las que no parezcan deseables o presenten un grado excesivo de incertidumbre, seleccionando dentro de la alternativa que aparece óptima la tarjeta objetivo para convertirse en el objetivo futuro del proyecto de desarrollo. Para poder llevar adelante un proyecto, tenemos que hacer una prelación de objetivos, cuál es el más importante. Entonces, en función de esto, para lograr esos objetivos, ¿qué necesitamos? Para lograr esos objetivos necesitamos recursos financieros, económicos, humanos, ¿cierto? Y además vemos cuáles de estos objetivos tienen que ir por delante, cuáles tienen que cumplirse primero y después tienen que cumplirse los otros. Esa es una labor que tenemos que hacer a continuación. Los procedimientos, dice, para realizar la selección son variados y no existe una receta de validez general. Lo que puede resultar adecuado en determinadas circunstancias puede ser completamente inapropiado en otras. El mejor camino es lograr que las instituciones y organizaciones participantes tomen participación activa en la toma de decisiones, considerando la negociación sea transparente y asumiendo que el consenso entre las partes implicadas tendrá una mejor decisión para el objetivo de implicarse en el proceso. Estoy leyéndoles porque es la parte más importante, ¿no? Ahí tienen ustedes, sí, el empleo de la técnica y tenemos que ir. Este no es un proceso democrático, no es una imposición de mayorías por las minorías, sino que es un proceso técnico donde todos tienen que estar de acuerdo en la priorización de objetivos. Primero hemos determinado los objetivos y ahora priorizamos cuál es más importante que otro para llevar adelante, en cuánto tiempo debemos determinar los recursos que son necesarios para poder efectivizar ese objetivo, ¿no? Eso significa dinero. Lo habitual sucede, dice, suele efectuar un análisis de decisión multicriterio. Bueno, regular, malo, alto, medio, bajo. Mejor aún asignando puntuaciones numéricas en una escala predeterminada a cada una de las alternativas en función de cada criterio. En este sentido, las posibilidades son varias y no existe posibilidad de recomendar un procedimiento estándar. Pero dentro de los múltiples criterios a evaluarse pueden considerarse los siguientes. ¿Qué necesito yo para poder priorizar esos objetivos? Como les había indicado, primero, recursos materiales o financieros y capacidades en recursos humanos. Claro, porque si no hay recursos humanos, ¿cómo poder llevar adelante la consecución de un objetivo? Que podría ser un objetivo específico, sería, por decir, la construcción de la infraestructura. Pero para hacer eso no necesito contratar personal y necesito dinero además, porque voy a utilizar materiales, voy a tener que pagar al recurso humano y necesito, por lo tanto, un lugar donde poder hacer el proyecto y alguien que pague. Luego, eso es bien importante, tiempo estimado para el logro de objetivos específicos planteados. Y es tremendamente importante porque hay necesidad de trabajar con
el CPM-PERT, y para ello lo que tengo que hacer es determinar el tiempo, o sea, cuánto tiempo voy a tardar en hacer algunas actividades para el logro de los objetivos específicos. Luego, tenemos que hacer una prelación de los objetivos implicados en el proceso. Nuevamente, ¿qué es prelación? Llevar los más importantes adelante y los otros en lograr su consecución un poco más atrás, sin retrasar la consolidación del proyecto. Dice, contribución de las diferentes alternativas al logro de objetivos de carácter más general. La suma del cumplimiento de los objetivos específicos va a permitir determinar el cumplimiento del objetivo general. Posibles efectos generados, veamos esto. Posibles, a ver, vamos a ver aquí. Todo cumplimiento de la alternativa tiene un riesgo. Creo que eso también es completamente aceptado. Toda alternativa tiene un riesgo. Y esos riesgos los tenemos que identificar, ¿sí? Inclusive tenemos que colocar una probabilidad, ¿sí? Cercana a la consecución de esa alternativa, ¿no? Dice, contribución de las diferentes alternativas al logro de objetivos de carácter más general. Por supuesto, esos objetivos que están en la parte baja se van cumpliendo, contribuyen al de más arriba. El cumplimiento de los objetivos que están más arriba, sí que pueden ser los objetivos específicos, contribuyen al cumplimiento del objetivo general y así sucesivamente. Es importante indicar que el análisis de alternativas debe ser un proceso rápido y de bajo costo, porque tampoco existe total certeza del éxito de la puesta en marcha del proyecto de desarrollo. Muy bien. Hasta aquí hemos hablado sobre los tres instrumentos que hemos aprendido rápidamente a consolidarlos. Repitamos nuevamente, el primero de ellos es la matriz de involucrados del proyecto. El segundo es la construcción del árbol de problemas. El tercero es la construcción del árbol de objetivos. Pero para la consecución, ¿sí? de lo que queremos hacer, tenemos que hacer una priorización de objetivos. ¿Cuáles de ellos tenemos que cumplir inicialmente? Y para eso están las actividades. Los objetivos específicos están las actividades. Y para el cumplimiento de esas actividades, sí está el cumplimiento ya de los elementos más elementales. Y esto vamos a ver enseguida. ¿Dónde? Justamente aquí en la matriz del marco lógico del proyecto. Aquí está. Este marco lógico es una herramienta para facilitar el proceso de conceptualización, diseño, ejecución y evaluación del proyecto. Esa matriz del marco lógico es un tablero que nos va a permitir medir la eficiencia, la eficacia, determinar quiénes son los responsables en diferentes etapas del proyecto, poner nombres y apellidos, es decir, para poder controlar un proyecto. Ya les dije hace muchos años atrás, muchos de los proyectos que se han llevado adelante en este país no han tenido resultados positivos. ¿Por qué? Porque no se ha hecho un análisis de fondo, ¿sí? De los involucrados en el proyecto, de su grado de interés. El analizar todos estos problemas puede llevar al éxito del proyecto o al fracaso del mismo. Dice, debe elaborarse con la participación inicial del equipo de consultores para luego socializar con los contratantes, entidades financieras y organizaciones del sector involucrados en el proyecto de desarrollo. Esa parte de la construcción de la matriz del marco lógico ya es de gabinete. Ya se han determinado los objetivos específicos y los objetivos sí que sostienen a los que acabamos de indicar. Consecuentemente, sí, ya sabemos qué es lo que tenemos que priorizar y ahora lo que tenemos que hacer es establecer esa matriz de marco lógico, ¿sí? Esa matriz de marco lógico, ¿sí? Le va a permitir al evaluador tener un tablero para poder saber quiénes tenían responsabilidades sobre el avance de los proyectos, en cuánto tiempo deberían haber cumplido, cuáles tenían que ser las especificaciones, etc. El marco lógico fue concebido como respuesta a 4 problemas comunes a los proyectos y o programas de desarrollo y que se exponen a continuación. ¿Cuáles son esos?
Falta de precisión en la planificación de proyectos. No había antes planificación. Hoy necesitamos hacer planificación de los proyectos porque es mucho más preciso. Declaración de objetivos múltiples que no establecen coherencia con las actividades del proyecto. El cumplimiento de los objetivos específicos en un proyecto determinan el cumplimiento del objetivo general. De tal manera que tenemos que elaborarlos de tal manera que tienen que tener coherencia entre ellos, ¿no? Los proyectos no se ejecutan exitosamente por no definir las responsabilidades ejecutivas o las actividades. Este es otro de los elementos, ¿no? ¿Quién es el responsable? El alcalde dice, yo no tengo ninguna responsabilidad. Es el oficial mayor técnico. El oficial mayor técnico dice, yo no conozco este proyecto y así sucesivamente. Es decir, tienen que especificarse las responsabilidades para el cumplimiento de cada una de las actividades de un proyecto. Inexistencia de una imagen clara de cómo luciría el proyecto si tuviera éxito. Entonces, con esta planificación podemos ya tener un adecuado conocimiento de qué es lo que podríamos obtener si es que el proyecto fuera implementado adecuadamente. Y finalmente, los evaluadores no tienen una base objetiva para comparar lo que se planeó con lo que sucedió en la realidad. Muchas veces, en muchos proyectos, ¿sí? Y yo me acuerdo, y hay muchos de estos, han empezado con un financiamiento de, por decirles, 2 millones de bolivianos. Ya, muy bien. En la mitad del proyecto dicen, ¿sabe que no ha alcanzado la plata? O sea, ¿qué han hecho? Han hecho una mala planificación del proyecto, ¿no? Porque si hicieran una buena planificación del proyecto, no tendrían esos problemas de decir, ha faltado plata. No puede ser, y muchos proyectos se han dejado así porque no se pueden financiar 2 veces el mismo proyecto por ley. Entonces, realmente nos metemos en serios problemas, ¿no? Dice el marco lógico, al margen de explorar los inconvenientes indicados, suministra además las siguientes ventajas sobre enfoques menos estructurados. Primero, define una terminología uniforme que facilita la comunicación y que sirve para reducir imprecisiones. ¿Qué significa definir una terminología uniforme? No sé, se puede decir que los principales dispositivos de la máquina se denominan MX25 y los XM25 son transductores para el equipamiento de tal cosita. Entonces ya sabemos específicamente qué es cada uno de los elementos en un proyecto. Definimos una misma terminología, ¿no? Es decir, cómo se va a determinar si un proyecto está marchando bien por la producción de, por decirles, 50 unidades por día, por decirles algo. Entonces, ya conocemos, es decir, ya sabemos exactamente qué cositas son los términos que utilizamos y cómo utilizamos, porque para todo el proyecto tenemos que utilizar la misma terminología, argot. Estamos hablando de tuberías de 4 pulgadas de diámetro de acero inoxidable, que son las BMX16. Durante todo el proyecto tienen que ser BMX16, deben corresponderse con las tuberías, por decirles un ejemplo, ¿verdad? Luego, aporta un formato para llegar a acuerdos precisos acerca de objetivos, metas, riesgos del proyecto que comparten el financiador, el prestatario y el ejecutor. Como se han realizado estas reuniones de análisis y se supone que todos los que han participado han hecho una muestra de las inquietudes que tienen reales, ciertas, sin prejuicios y además emitiendo la verdad, entonces eso nos va a permitir ¿sí? Llegar a acuerdos precisos en objetivos, metas, los riesgos del proyecto, etcétera, etcétera, ¿no? Luego, este marco lógico suministra un temario analítico común que pueden utilizar el prestatario, los consultores, equipo de proyecto para elaborar y evaluar el proyecto. Entonces, es por eso les decía, es un tablero de control, ¿no? Enfoca el trabajo de evaluación a aspectos críticos y optimiza el manejo de la documentación. Es decir, no va por los ramas, o sea, va específicamente a saber algunos indicadores que se van a obtener del proyecto y los identifica, ¿no? Suministra información para organizar y preparar la forma lógica, el plan de acción del proyecto. Como ya sabemos, se ha hecho ya una priorización, una prelación de objetivos.
Entonces tenemos que organizar y preparar de manera lógica el plan de acción para el proyecto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ojalá tengamos un poco de tiempo hoy en la noche para ver ese CPM. Luego suministra información para organizar y preparar la forma lógica. El plan, bueno, esto es lo que acabamos de ver, ¿no? Esto está, mire, se ha repetido, se ha repetido. Y proporciona una estructura para expresar en un solo cuadro la información más importante sobre el proyecto. Claro, ahí van a ver ustedes en unos momentos más de lo que trato de explicarles en ese momento. Esta es la estructura del marco lógico. Y fíjense, no es muy complejito, solamente que esto mientras va cargándose de información, esto puede crecer mucho más de lo que se ve acá. Estos son los enunciados, estos son los objetivos del proyecto en realidad. Hay un fin, un propósito, componentes y actividades. Veamos esto. Fin es el objetivo máximo que va a contribuir a los fines de la macroestructura donde está involucrado el proyecto. El propósito hace referencia al objetivo general. Los componentes hacen referencia a los objetivos específicos y las actividades son todas aquellas actividades que corresponden a un componente. El cumplimiento de estas actividades hacen el cumplimiento de un componente. El cumplimiento de los componentes hacen al cumplimiento del propósito. Bien. Pero ustedes verán que aquí existen otras columnitas, tales como los indicadores, medios de verificación y supuestos. En estas columnas que corresponden a los indicadores, se explica el enunciado y la fórmula de cálculo. Tiene que haber alguna manera como podemos obtener la idea para conocer la eficacia que se va a lograr con el proyecto. Los medios de verificación, que se tienen que especificar clara y concretamente de dónde se va a sacar esta información, y bajo los supuestos también. Fíjense aquí nuevamente, esta columna de supuestos, sí, sobre todo se refieren a elementos de la macroestructura, sí, que no existen y exista proceso de evaluatorio, de que los trabajadores no se organicen con ganas de quitar los activos a los dueños de la empresa, por decir, ¿no? Supuestos. Bien. Ahora veamos. Estas columnas dice, suministra más información. Un resumen narrativo de los objetivos, fin y propósito, componentes y actividades. Ya sabemos. Indicadores. Estos indicadores, sí, es lo que tenemos, qué es lo que vamos a buscar, cómo vamos a calcular. Tiene que haber una forma de determinar el grado de eficacia en el cumplimiento de un proyecto. ¿A través de qué? Los medios de verificación y los factores externos que podrían implicar riesgo para el incumplimiento a los objetivos de los que estamos hablando. Las filas de la matriz representan información acerca de los objetivos, indicadores, medios de verificación y supuestos en 4 momentos diferentes en la vida del proyecto. Fin. Este fin sí es el objetivo mayor al que contribuye el proyecto. Dice, al cual el proyecto contribuye de manera significativa luego que el proyecto ha estado en funcionamiento. Responde a la pregunta ¿por qué se está realizando el proyecto? Se define como un objetivo del nivel superior al que se quiere contribuir con el proyecto al sector, lo que les había indicado. El propósito es el objetivo general del proyecto. Y responde a la pregunta ¿qué se pretende lograr con el proyecto? La implementación de una fábrica, o de un taller, o de un café internado. Es el objetivo concreto y central del proyecto. Luego vienen los componentes, ¿sí?, o resultados. Estos componentes, ¿sí?, en el argot nuestro es el objetivo específico. Completados en el transcurso de la ejecución del proyecto. Responde a la pregunta ¿qué se pretende alcanzar con el proyecto? Entonces, primer objetivo, segundo objetivo, etcétera, en función de la prelación que se haya estructurado y que se define además en la aplicación del CPM-PERT para determinar tiempos, por una parte, relación entre actividades y presupuestos que también son importantes considerar en este caso.
Actividades. O sea, estos componentes tienen actividades propias. Cada componente tiene actividades propias. Estas actividades que son requeridas para producir los componentes o resultados. Responde a la pregunta cómo se pretenden alcanzar los resultados o componentes del proyecto. Son todas aquellas actividades en detalle que son parte de cada componente y su conjunto permiten la construcción de cada componente. Supongamos que uno de los componentes sea la construcción, la compra de camiones refrigeradores para el proyecto. Pero para poner en marcha esos camiones refrigeradores han tenido que realizarse muchas actividades que van desde la compra de los mismos camiones antes la determinación de qué capacidad tendrá el obtener financiamiento para la compra, tal vez a través de un banco. Es decir, tiene muchas actividades, cada uno de los componentes tiene múltiples actividades. Indicadores, es la segunda columna. Indicador de fin y propósito, es decir, del objetivo general del proyecto y además del objetivo, esto es el objetivo macro del proyecto y del objetivo general con el propósito. Los indicadores hacen específicos los resultados esperados en 3 dimensiones. Fíjense, cantidad, calidad y tiempo. Ejemplo, en cantidad, calidad y tiempo. El propósito de un proyecto es lograr que las condiciones sanitarias en las aguas del río Choqueyapu cumplan con las normas nacionales. Su indicador es reducir el recuento promedio de coliformes totales por debajo de 1000 por 100 mililitros en carreras para el año 2025. Este indicador es inequívoco, no es difícil de equivocarse, dice 1000, ¿no? Entonces está relacionada con la cantidad. Ahora, ¿en qué? En 100 mililitros, un aspecto de calidad. Especifica la calidad, en este caso, el lugar donde tiene que lograrse el resultado y expresa el tiempo que se esperan los resultados, en un año, dice. Entonces, habla sobre cantidad, calidad y tiempo. Estos deben ser los indicadores para el objetivo general del proyecto. Cada proyecto tiene su propio objetivo, ¿no? Aunque hay varios indicadores potenciales de resultados esperados, el marco lógico debe especificar la cantidad mínima necesaria para concluir que el propósito sea logrado. Entonces, estos indicadores hay que construirlos y vamos a ver enseguida cómo vamos a construir